Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Blanco Calderón. Bienvenidos. Hoy es un día muy especial en mi canal porque estoy retomando las conversaciones, entrevistas con escritores que quiero y admiro mucho. El día de hoy me acompaña Manuel Azuaga, quien acaba de publicar este libro Más cuentos, jaques y leyendas, historias dentro y fuera del tablero. Manuel Azuaga es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Málaga. Es autor del libro, del primer volumen de estas entregas, Cuentos, Jaques y Leyendas, Historias dentro y fuera del tablero, publicado por la editorial Renacimiento. Este libro tuvo una muy buena acogida crítica, buena acogida de público, y por eso nos encontramos hoy con esta segunda edición. Manuel lleva adelante una columna en el Diario Sur. De hecho, estos libros son una recopilación y una selección de ese trabajo que viene haciendo Manuel desde hace muchos años, siempre enfocado en el mundo del ajedrez, pero estableciendo vínculos con distintas esferas de la sociedad y de la cultura. Es decir, es no solo un conocedor del mundo del ajedrez, sino un divulgador en todos los niveles. Entonces, bueno, vamos a conversar hoy a propósito de esta segunda entrega, Más cuentos, jaques y leyendas. Eh, a ver, ¿qué nos puedes comentar, Manuel? ¿Qué elementos en común hay con la primera entrega de tu volumen y qué cosas nuevas puede encontrar allí el lector? Muy bien, bueno, primero agradecerte, Rodrigo, la semblanza, el perfil. Así he escuchado de tu parte, siempre suena mejor la música. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo. ¿Y qué novedades o qué podemos encontrar en Más cuentos, jaques y leyendas? Bueno, a mí me gusta mucho el subtítulo que tiene en común con el primer volumen, ¿no? Historias dentro y fuera del tablero. De hecho, creo que es lo que resume bien que se va a encontrar un lector, tanto en el primero de los volúmenes como en este segundo, ¿no? Al final, este afán de escritura es un afán por contar historias que están relacionadas con el ajedrez, pero que no necesitan, no exigen al lector un conocimiento previo del juego, ¿no? Entonces a mí me parece que esa es la clave que me mueve a contarle como si lo hiciera en susurros a alguien que está conmigo, la historia de un gran maestro o la historia de Stanley Kubrick o de Humphrey Bogart o de Marcel Duchamp o de tantos y tantos personajes que están fuera del tablero, pero que se sintieron atraídos de alguna u otra manera por el juego del ajedrez, ¿no? Miguel Ángel Oeste, que es el prologuista de Más cuentos, jaques y leyendas, eh, dice en el prólogo, ¿no? Que Más cuentos, jaques y leyendas trata un poco de todo, de cine, de música, de literatura, y él dice cosas normales y extrañas de cualquier existencia, también de ajedrez, como manera de fabricarse quizás una identidad. Él lo dice así de forma tan poética que creo que nos viene muy bien como adelanto de qué podemos encontrar en este volumen de relatos, ¿no? Estupendo. Fíjate, Manuel, una cosa que llama la atención es, por ejemplo, el modo que yo creo que es deliberado de referirte al ajedrez. Siempre te refieres al ajedrez como el juego ciencia, algo así, si no me equivoco, y también el juego noble. ¿Cuánto de ciencia y cuánto de nobleza encuentras tú en el ajedrez? Buena pregunta. Me encantan las preguntas que vienen desde fuera del tablero, ¿no? Porque son las más interesantes. Bueno, lo de noble juego es porque antiguamente, bueno, pues llevamos siglos de cortesía, ¿no? Esto de darse la mano antes y después de una partida, ¿no? Se sigue manteniendo como ley eh, sagrada del juego. Y nos ha perseguido en un prejuicio positivo, me explico, es decir, digamos que quien ha jugado al ajedrez a lo largo de la historia siempre ha ido arrastrando esa etiqueta de educación, de que, bueno, de que sabía respetar a su rival, la derrota, la victoria, esto de saber y ganar, ganar y perder, ¿no? Es verdad que hoy, con los tiempos 3.0 de hoy, este tipo
no sé, de atributos educacionales, de respeto, como estamos hablando, ya se están perdiendo un poco, ¿no? Ya no están así, pero seguimos manteniendo esta ley sagrada que te decía del saludo, ¿no? Por eso lo del noble juego. Y luego me preguntabas también por el juego ciencia. Claro, es que el ajedrez está vinculado a las matemáticas y al método científico, ¿no? Al final es un tablero cartesiano donde suceden cosas, ¿no? Cada partida es una bella historia, una hermosa historia de tragedia o amor, según se te dé en la derrota o en la victoria, ¿no? Y está muy vinculado el estilo de juego con un método científico. Es decir, tú y yo, Rodrigo, podemos jugar para tener un pasatiempo y echar un café. Y bueno, mientras conversamos, estamos jugando. Estamos teniendo dos conversaciones. Una en nuestra oratoria y otra en el tablero, ¿no? Pero seguramente tú estés pensando en cada una de las jugadas de un modo muy distinto al que yo pienso. Yo aplico un método, jaque, captura, amenaza. Jaque, captura, amenaza. Y eso lo vincula mucho al método científico, ¿no? Es posible que por ahí tenga una explicación muy divulgativa para el que esté más alejado de este mundo, ¿no? Que nos puedas entender. Fíjate, Manuel, por ejemplo, es cierto, lo que me encanta de tu libro, de esta entrega, así como de la anterior, es que pone en diálogo ciertas ideas preconcebidas que hay sobre el mundo del ajedrez, sobre los ajedrecistas, ¿no? Por ejemplo, esto que acabas de mencionar, esa especie de corrección de cosa muy civilizada que proyectamos como sociedad en el ajedrez. Y sin embargo, en varias de las crónicas que reúnen estos libros, este libro, vemos que ha habido ajedrecistas que han perdido la razón Sí. por el ajedrez. Incluso mencionas a uno a quien los visitantes le decían no le mencionen la palabra ajedrez. Está la historia de Carlos Torre que me encantó, Sí. que una especie de, tú lo llamas una especie de Rambo del ajedrez y que terminó siendo una especie de Holderlin también, alguien que Sí. envejece un poco enloquecido y alejado del mundo. ¿Cómo es en tu experiencia de ajedrecista y de investigador sobre el ajedrez, de esta relación del ajedrez y la locura? Sí, es verdad que tenemos personajes, en la historia del ajedrez tenemos personajes que están en el filo, en el alambre de la genialidad y la locura, ¿no? Tenemos a Bobby Fischer, quizás el que se nos viene más a la cabeza cuando hablamos de este tipo de perfiles, pero como bien dices, más atrás hemos tenido precursores, ¿no? Hemos tenido a Paul Morphy, que también fue como, bueno, una especie de Bobby Fischer del siglo XIX, ¿vale? Y también acabó pues, entre esa locura que tienen los genios, ¿no? Donde no podían ni siquiera pronunciar la palabra chess en su presencia, ¿no? Porque acabó amando y odiando el ajedrez, ¿no? También Carlos Torres, cómo no, que creo que en el cuento, en el relato, eh, abundo bastante en esto que comentas, porque su biografía es la biografía de un tipo que está desequilibrado, y que realmente pudo haberse dedicado a la música o a las matemáticas, a cualquier disciplina abstracta, pero tuvimos la suerte de que se entregó al ajedrez, ¿no? Y digo tuvimos la suerte porque la genialidad de Carlos Torres, así como pasó con Paul Morphy, con Steinitz, con Fischer, que antes citábamos, la genialidad de Carlos Torres, digo, la podemos disfrutar todavía hoy en su obra. Es decir, igual que el músico deja una obra, igual que el escritor deja la suya, el ajedrecista deja sus partidas, ¿no? Entonces, esta notación algebraica que rescatamos de siglos anteriores nos permite comprobar hasta qué punto la creatividad de un jugador como Carlos Torres, el mexicano, llegó a un nivel, una cota absolutamente extraordinaria, fuera de lo común, que es lo que le hace un loco o lo que le hace un genio, ¿no? Fíjate, quiero ahondar todavía un poco más en este tema del aspecto psicológico, porque es uno de los grandes hallazgos de tu libro. Por ejemplo, en la crónica sobre Korchnoi, no sé Sí, si lo pronuncio bien, perfecto. en sus enfrentamientos con Karpov y todo este asunto del el ajedrecista soviético disidente, que sería Korchnoi, y el ajedrecista soviético oficial, que sería Karpov. Me dio mucha risa todo lo que se movió en esos enfrentamientos, casi que una versión doméstica de la Guerra Fría.
citas a Leoncio García, quien Sí, te aporta una idea que me gustó mucho, ¿no? Donde él dice que él cree que al final Karpov ganó porque tenía un sistema nervioso más fuerte. Entonces, lo que te quería preguntar, o sea, por ejemplo, ya tú como profesor de ajedrez, como divulgador sobre todo con jóvenes, ¿cómo se manejan estos aspectos del juego, ¿no? Porque puede ser muy atrayente como lectores, pero psicológicamente tiene también su importancia y su riesgo. sí, sí, absolutamente. De hecho, a ver, a nivel particular incluso, como aficionado al ajedrez, como jugador frustrado que he sido y soy desde la más tierna infancia, yo te diría que se gestiona y se somatiza mal. Es decir, hay una presión bárbara y te sientas delante de un tablero y da igual que sea la competición más pequeñita, que como si es el campeonato del mundo, en el caso de Korchnoi y Karpov, al final la tensión, el peso psicológico es enorme. ¿Pero por qué? Porque una sola jugada puede echar por tierra una buena partida, ¿no? Es decir, las decisiones tienen que ser siempre precisas, adecuadas, y además depende también de lo que va moviendo el otro, ¿no? Entonces, claro, en este caso concreto, Korchnoi era la apátrida, o sea, fue el primer exiliado, el primero que se atrevió a escapar de la Unión Soviética. Y claro, de repente, por ese lado de fuera de la Unión Soviética, él va ganando los interzonales, los candidatos, es decir, él va escalando y resulta que vuelve, o sea, se convierte en el aspirante al campeonato del mundo contra Anatoly Karpov, que era como el hijo predilecto del régimen, ¿no? Entonces, claro, la escena es una bomba o sea, de tensión psicológica, porque se ve, claro, se presencia como una escena de geopolítica, un pulso entre Occidente y el antiguo régimen, ¿no? Decía Cosnoy que el ajedrez puede dominarte como una fiebre, ¿no? Él decía. Y realmente yo creo que ahí, en este duelo del 78 en Baguio, Filipinas, se ve muy bien. Me gusta mucho también ese artículo por lo que tiene de tensión, no solo ya psicológica, sino geopolítica, ¿no? Esto que estamos hablando, ¿no? Ostras, es que en una partida se está jugando la decisión del mundo, ¿no? A nivel político, ¿no? Eso ya pasó con Fischer y Spassky en el 72 también, y luego en el 78 la de Korchnoi con Karpov, quizá un poco menos conocida, pero sí que recomiendo a cualquiera que nos escucha que enfoque en esa lectura, ¿no? Fíjate que una de las cosas que más me gusta de tus crónicas, de tus textos, es primero que transmites la pasión y que se ve que los disfrutas mucho haciéndolo, ¿no? También lo Eso, sufro, también lo sí. sufro, ¿eh? Y a eso quería ir, o sea, porque tiene un gran trabajo de investigación, investigación en documentales, contacto con autores, con viejos periodistas que quizás conocieron a tal jugador. ¿Cómo puedes contarnos cómo es el proceso de investigación y de preparación de estos textos? Sí, yo le decía hace poco en la presentación del libro en Málaga, le decía, perdón, hace poco a un amigo que lo sufro tanto como lo disfruto, ¿no? Al final el proceso literario de creación de cada uno de los relatos para mí es un sufrimiento, porque son 70-80% del tiempo dedicado a la investigación, a la lectura, a la consulta bibliográfica, a tirar de un hilo donde no sabemos si va a haber un hallazgo o voy a acabar en un terreno muy manido, muy trillado. Yo lo que busco es siempre, como decía al principio, contarle al lector no aficionado una bella historia, al menos una historia. Procuro que tenga un formato circular, casi que arranque y cierre con algo que pueda darle sentido al cuento como cuento literario, no tanto como cuento contado a alguien que juega al ajedrez. Pero claro, en este proceso de búsqueda, de investigación, me entrego tanto que a veces me ramifico y es complicado luego podar. Es complicado porque tengo a lo mejor claro, tengo una fecha de entrega, eso sí, tengo que entregar en el periódico, tengo que coordinarme con el ilustrador, con el señor García, que es un orgullo que nos pueda ilustrar a doble página cada uno de los artículos, pero claro, tengo que ir contándole a él la historia cuando todavía no la tengo escrita. Todavía la tengo en boceto, ¿no? Consulto periódicos y revistas rusas
ucranianas, en hebreo, en yiddish. No sé ninguno de estos idiomas, por supuesto, pero es un trabajo duro, duro que me quita horas de sueño. O sea, me suelo aprovechar de las horas de descanso ajenas para, para poder rendir y es bonito también. O sea, todo esto es el sufrimiento que luego da la satisfacción de encontrar un dato, encontrar un detalle, poner la lupa en el mínimo, en la mínima anécdota que de repente encuentras, que documentas y que puedes elevar luego al relato, ¿no? A mí me parece que por ahí se combina 70-80% trabajo de investigación y luego el resto es un trabajo de escritura que también está muy cuidado, o al menos lo intento, porque ya te digo, Rodrigo, que la pretensión, el propósito al menos es que sea literario y que no sea un texto ajedrezado, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Una de las muchas virtudes de Más cuentos, jaques y leyendas es la calidad de la escritura. Es una escritura que está al servicio de la anécdota, pero que logras hacer unos giros de estilo donde se mezcla el movimiento ajedrecístico con lo que cuenta. En ese sentido, eh, ¿te has encontrado con referentes ya literarios con respecto al mundo del ajedrez que te hayan como inspirado para escribir estos textos? ¿O sientes que es todavía un terreno un poco yermo que todavía no se ha abonado demasiado? Ujú. A ver, sinceramente, Rodrigo, o sea, claro que tengo referentes, ¿no? Referentes, pero son referentes literarios. Entonces, sobre lo que encontramos en Cuentos, Jaques y Leyendas en su segunda edición o su continuación en Más cuentos, jaques y leyendas, realmente creo que es novedoso en cuanto que mezclo ensayo, mezclo la crónica de viaje, mezclo la ficción. Bueno, hay mucho género, ¿no? Hay mucho género. Creo que, al menos yo quiero pensar siendo totalmente, bueno, pues modesto, que estamos abriendo una beta literaria, ¿no? Al menos en el campo del ajedrez. Es decir, cuando me implico en la historia de, no sé, de Vladimir Nabokov, por supuesto que hay biografías enteras, ¿no? Y algunas bellísimas y muy buenas, y hay artículos periodísticos, miles, y hay referencias, y en las webs, canales, plataformas, ni te digo, pero lo que yo quiero hacer con la vida de Nabokov es lo que decíamos antes, ¿no? Es darle algo distinto al lector, es decir, es contarle cómo Vladimir Nabokov se involucra en el ajedrez, en el juego, en los problemas del ajedrez, porque realmente él se implica en este juego desde el desafío que a él le mueve y siente por los problemas de ajedrez. Los problemas, para aquellos que nos escuchan, es como cuando abrimos el diario y vemos mate en tres, ¿no? Y tenemos ahí un diagrama y entonces tenemos que averiguar cuál es la secuencia de jugadas. Vladimir Nabokov fue uno de los mejores problemistas de la historia. Y, y yo lo que quiero es contar todo esto, pero haciendo un repaso o intentando meterme en la cabeza de Nabokov, que ya bien es difícil, para ver cómo el ajedrez opera como hilo conductor en su obra, ¿no? Es decir, si por ejemplo la verdadera vida de Sebastian Knight tiene un guiño ahí, porque Knight es en inglés, juega con lo del caballo, ¿no? Entonces me meto ahí y lo leo, y leo la obra, para poder contarle luego la esencia esta de la vinculación ajedrezada al lector, ¿no? Cuando en la novela de ajedrez de Zweig, pues igual, ¿no? Es decir, lo que intento es buscar qué vasos comunicantes, para explicarme, o qué casillas comunicantes, valga la metáfora, existe en la vida y en el afán creativo de Nabokov o de Zweig o de Duchamp. Entonces, ahí creo que sí estoy abriendo una beta literaria, porque no conozco al menos que haya algo parecido, creo, ¿no? Y bueno, ojalá fuese así. No, es que te lo preguntaba precisamente porque yo haciendo memoria, uno ha encontrado eso, novelas que tratan sobre ajedrez, libros técnicos específicos, pero este tipo de combinación que tú ya señalas, yo la verdad no lo había leído antes. Me gusta también, por ejemplo, que en algunos textos muestres tu predilección particular por ciertas historias. Por ejemplo, un texto que me encantó, La ajedrecista fantasma, Ah, sí, Elisabetta Bykova. Bikova.
tercera campeona del mundo, una de las grandes olvidadas de la historia, y tú Mm, hablas aquí de que te enamoras de este personaje, ¿no? total. Cuéntanos un poquito de este amor y si piensas que estas historias te darían pie en algún momento para desarrollos más extensos, quizás en el formato de la novela o cosas por así. Me encantaría esto último que dices, ¿no? Es un desafío que tengo ahí en el horizonte que no sé si seré capaz de abordar, pero sí es verdad que me enamoro de las historias. En este caso que hablas de Elisabetta Vikova, ella fue la tercera campeona del mundo y es una de las grandes olvidadas de la historia, ¿no? Como no, siendo mujer, porque no, hemos rescatado a todos los grandes campeones, ¿no? Pero es verdad que la historia del ajedrez en femenino ha quedado muy desterrada por mucho tiempo. En estos relatos sí que rescato, reivindico alguna de ellas, y la de Vikova en concreto me pareció algo fascinante porque se sabe muy poco de ella. Entonces yo tuve que ir tirando de muchos periódicos, de muchas revistas de prensa, de entrevistas, y cuando fui tomando estos asideros, que eran muy poquitos, me di cuenta de que realmente era como una especie de personaje fantasma. Entonces me empecé a plantear si realmente ella era consciente de eso según iba construyendo una historia que es una historia extraordinaria, es una historia de superación eh, increíble y además es una historia de amor por su tiempo, porque ella fue una mujer extraordinaria fuera del tablero también. Ella visitaba a los enfermos en el hospital, ella iba con su tablero de ajedrez para que estos enfermos en la guerra pues tuvieran ahí un tiempo de ocio. Yo fui descubriendo que esta mujer fue algo más que una campeona. Y entonces me fui obsesionando, Rodrigo. O sea, realmente me llegaba el tiempo de entrega y no sabía ni siquiera cómo terminarlo porque no había empezado, no sabía por dónde abordarlo, ¿no? Y bueno, sí es verdad que esto me suele pasar con muchos personajes y podría, ojalá, dar pie a que pudiera desarrollarse como una historia un poco más, ¿no? En volumen, pues, de texto novelario, no sé, algo un poco más allá del relato, ¿no? Muy bien. Ya para terminar, Manuel, esta gratísima conversación contigo, dos cositas. ¿Sientes que el mundo del ajedrez tiene historias inagotables? Es decir, ¿no te da miedo que se puedan acabar las historias sobre el mundo del ajedrez? Y lo otro, cuando puedas recordarnos tus redes sociales para quienes estén interesados en seguir tu trabajo, te sigan en redes porque además en Twitter, por ejemplo, sueles colocar problemas de ajedrez para que la Sí. gente reaccione, los resuelva, ¿no? Sí, bueno, en esto último de las redes, bueno, lo hago un poco como pasatiempo, ¿no? Es decir, al final es ver un poco las reacciones, ¿no? Y sí, bueno, si me buscan Manuel Azuaga, yo creo que salgo como M Azuaga H y por ahí me tienen muy localizable, ¿no? Y con respecto a la primera cuestión de si no me da miedo que se acabe esta fuente inagotable, ¿no? De historias y personajes, bueno, pues realmente no, porque es verdad que cada vez es más difícil contar algo novedoso, cada vez son más, puedo tener alrededor de 70 y tantos, 80 relatos, ¿no? Cuentos ya publicados. Claro, aquí hay 60 reunidos en en las dos compilaciones de libros, ¿no? Pero son muchos más, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que, claro, si quiero contar lo que sucedió en el 72 entre Fischer y Spassky, puedo contar tantas cosas. O sea, puedo meter el prisma dentro de tantos detalles que me parece que todos y cada uno de ellos tienen no sé, un hilo narrativo distinto, una voz, un aire, ¿no? Un aroma que lo diferencia del anterior, siendo la misma historia, es decir, siendo el mismo contexto, ¿no? Me parece que a mí realmente lo que me apasiona, Rodrigo, es tirar de ese hilo literario. De hecho, quiero pensar, los textos que más me gustan son los que puedo cerrar como un cuento. Es decir, de hecho, no sé si llegaste o no, pero cuando hablo de Julio Granda, que es un peruano que tiene una historia fantástica, y lo releo, entonces digo, bueno, esto quedó como un cuento, pues ahí es donde me siento cómodo, ¿no? Entonces otras veces sabes que, bueno,
no se logra tanto, pero cuando realmente termina la última palabra y cierra circularmente una historia conmovedora desde un punto de vista literario, ahí es cuando realmente uno le da sentido a lo que hace. Y por eso creo que aún tengo la capacidad de ir sacando esos pequeños hilitos para ir contando estas grandes historias. Bueno, me quedo tranquilo de saber que Bueno, ahora es que nos quedan cuentos, jaques y leyendas para ratos. De verdad, Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros parte de tu experiencia y les ruego, les insisto, por favor, si les gusta el ajedrez, si les gusta la literatura, busquen, compren, lean y recomiendan más cuentos, jaques y leyendas, historias dentro y fuera del tablero de Manuel Azuaga, publicado por Renacimiento. No me lo van a terminar de agradecer nunca. De verdad, es un libro fascinante y recuerden que se trata de la segunda entrega. Hay 2 volúmenes ya de estas historias. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. No sé si quieres despedirte y terminamos por hoy. bueno, me despido agradeciéndote de nuevo, Rodrigo. Un placer placeroso, o sea, como dicen por aquí algunos amigos, donde poder haber estado aquí charlando contigo de ajedrez, literatura, de proceso creativo. Eres referente, así que bueno, que la verdad que un gusto, un regalo me diste hoy con esta conversación. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. Si les gustó esta entrevista, que estoy seguro que sí, por favor recuerden suscribirse al canal, activen la campanita, denle like, porque todo eso ayuda a que sigamos generando nuevo contenido. Hasta la próxima.